Bienvenidos y bienvenidas. Esta es una nueva emisión del Noticiero Popular de Barricada TV. Vamos a comenzar hablando de la ley de alquileres, la cual fue sancionada en julio de 2020, pero volvió al centro del escenario por que le llovieron críticas desde no solamente de las grandes inmobiliarias, lo cual no sería una novedad, sino también desde el arco político de ambos lados de la grieta. Una de las primeras fue la ex gobernadora bonaerense y diputada electa por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien dijo que la ley no funcionó y que debe ser modificada. Hay que remarcar que en la campaña porteña, tanto Vidal como su principal competidor, Leandro Santoro, se hicieron presentes en el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el mayor lobista en contra de la ley. En la misma línea, en crítica a esta legislación, se pronunció Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y también lo hizo el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi. Ferraresi dice que es necesario que no haya una ley nacional, sino que la regulación sea en cada jurisdicción. Hay que mencionar también que Jorge Ferraresi se refiere a la ley de alquileres como una ley del PRO, lo cual es falso porque primero fue consensuada con distintos bloques, entre ellos el Frente de Todos, y además fue implementada durante el gobierno de Alberto Fernández. Vamos a ver brevemente unas placas en donde recordamos de qué se trata la ley de alquileres. Bien, como vemos ahí, los contratos se extendieron a 3 años. Además, el monto se actualiza anualmente y en base a un promedio entre la inflación y el aumento de los salarios de los trabajadores privados formales. Esto es muy importante porque se le dio algún marco regulatorio, ya no es lisa y llanamente caprichoso como era antes la cuestión de cuánto aumentar el alquiler. Además, se regularon los depósitos, se estableció que se paga un mes de depósito por los 3 años de contrato. Anteriormente se pedía más de un mes, a veces 2, a veces 3, y además es importante decir que el depósito, al ser devuelto, se hace al valor del último mes de contrato. Esto es importante porque antes se pagaba el monto congelado, es decir, el inquilino recibía menos dinero ya que lo que había pagado se había depreciado por la inflación. Una de las críticas que se le hace desde el campo popular a la ley es que no establece un monto inicial, es decir, más allá de la regulación de los aumentos del alquiler, no se fija un monto inicial. Vamos a ver otra placa. Porque como mencionábamos, en julio de 2020 fue sancionada y sin embargo se registraron solo 140.000 contratos. Esto marca que la amplia mayoría siguen por fuera del marco regulatorio. Quiero destacar también que el aumento interanual, por ejemplo, tomando julio de 2020, fue del 41%, mientras que la inflación en ese periodo fue del 48%. Esto para desmentir un poco el lobby empresario en contra de esta ley, ya que no es cierto que hayan aumentado más que los precios. Si bien es cierto que para muchas personas, muchos trabajadores, muchas trabajadoras, se ha hecho aún más difícil porque no es la mayoría la que ha visto sus ingresos aumentar en el 41%, al igual que lo hicieron los alquileres, pero esto se debe más bien a una economía que desde hace varios años funciona mal, con una alta inflación y con ingresos que no superan ni empatan la inflación, por lo cual no le podemos echar la culpa a una ley, si bien le podemos buscar algunas alternativas en su regulación. Es cierto que cuando una economía funciona mal, cuando todos los precios de una economía le están ganando a los ingresos, no se le puede echar la culpa a la ley de alquileres. Pero bueno, para profundizar un poco más sobre el tema, estamos en comunicación con Gervasio Muñoz, que es presidente de la Federación Nacional de Inquilinos. Gervasio, te agradecemos por esta comunicación. Quiero comenzar preguntándote a qué atribuís esta ola de ataques que sufre la ley y qué lectura haces de que las críticas vengan tanto desde el Frente de Todos como de Juntos por el Cambio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Creo que las críticas tienen con una campaña feroz que se llevó adelante primero de apenas se entró en vigencia la ley, después a la cual se sumó la oposición, la derecha, en donde yo recuerdo que cuando María Eugenia Vidal iba a algún programa de La Nación o de Clarín, le preguntaban qué iba a hacer con la ley de alquileres. Y ahí sé que el poder económico necesitaba definiciones de la política acerca de la ley de alquiler. Y esa definición política también llegó de la mano del masismo, cuando Massa plantea la ley. Y luego el ministro de Hábitat creo que incorpora también ese discurso, porque en definitiva, quien tiene que controlar el cumplimiento de la ley y quien es el responsable de la política de vivienda en Argentina necesita entonces que la ley de alquileres no sea un elemento que presione sobre el para su cumplimiento en el caso de las organizaciones de inquilinos y en el caso del mercado inmobiliario para su derogación o su incumplimiento, ¿no? Es un problema muy grande para el gobierno nacional porque lo obliga a pararse en la defensa de los derechos de los inquilinos y porque vemos, hay un sector del gobierno que cada vez tiene más voz, que está convencido de llevar de la derecha en términos económicos, ¿no? Gervasio, te escuchaba en una entrevista en Futurock en la que mencionabas que el actual ministro Ferraresi tiene, en su vida privada, tiene negocios relacionados a lo inmobiliario y a la construcción. Yo pensaba, esta ley fue sancionada cuando la ministra era María Eugenia Bielsa. Te quiero preguntar si el cambio de postura del gobierno lo atribuís, al menos en parte, a la llegada de Ferraresi. No, eh, yo creo que Ferraresi, a diferencia de Bielsa, poco en de solucionar el problema de la vivienda en Argentina. Entonces, por eso se quedó con esto de construimos 3 casas las afueras de la ciudad, ¿no? Bielsa tenía otro conocimiento sobre ¿no? Yo lo que creo es un poco lo que te decía antes. Creo que la ley de alquileres responde más bien a cuestiones políticas y después presión, de la cual mucho de la política eh, pertenece al negocio inmobiliario, ¿no? Pero ¿cuántos? No sé, Randazzo tiene 10 viviendas en alquiler, ¿sí? Y podríamos así estar nombrando a casi todos los diputados. Creo que el único que no tiene viviendas en alquiler es el que le lleva el agua a los diputados en la Cámara de Diputados. Sí, sí, claro. Mira, estamos de acuerdo en la lectura general y de hecho estamos de acuerdo también en el apoyo a la ley. Me interesa escuchar cómo responderías a la que es tal vez la principal crítica por parte de estos sectores, que lo que argumenta básicamente es que desde que se implementó esta ley, bajó la cantidad de viviendas en alquiler, es decir, se sacó viviendas que antes estaban para alquilar y por lo tanto subió el precio. Quiero preguntarte si esto es verdad. Es verdad que disminuyó la oferta de viviendas en alquiler, pero no tiene que ver con la ley de alquileres, o no solo con la ley de alquileres, sino con que siempre en una etapa de crisis económica en Argentina,
muchos propietarios salen a vender las viviendas, más en un tiempo donde la crisis económica se junta con un sistema de especulación financiera mucho más al alcance de casi todos los sectores que tienen dólares. Entonces, lo que hoy es que se vende, que hay mucha vivienda en venta, no se vende nada por la crisis económica, pero en realidad el patrón que lleva a eso no es el patrón de si se vota una ley o no, es un patrón que vamos a ver si vez más en función de que la vivienda ya empieza a ser no tanto o un negocio que necesite ponerse en uso, en alquiler, sino que ya se está transformando absolutamente en un bien para especular, ¿sí? Entonces, cuando dicen que no hay oferta por la ley de alquileres, los motivos son mucho más complejos, además del terrorismo que se ha hecho sobre la ley de alquileres y que puede llegar a darle miedo a alguien. Pero la verdad, una persona que tiene una, dos viviendas en alquiler, no la saca del mercado, ¿sí? Ahora, lo que sí sucede es que una sola vivienda o tienen una vivienda en alquiler, sí están poniendo en venta porque quebró la pyme, porque es para hacer negocios más especulativos en términos financieros. Eso es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que todo lo malo que sucede se le echa la culpa a la ley de alquileres, por ejemplo, el aumento de los precios o está muy alto. Y yo te soy sincero, yo creo que esa discusión se resuelve de la siguiente forma, que es, vos creés, los que nos están viendo, que el mercado, la oposición y ahora Massa van a llevar adelante una ley en el Congreso para que el mercado gane menos, para que bajen los precios de los alquileres, para que las condiciones sean más justas para los inquilinos. Por eso, el curso de la derecha y del masismo es: necesitamos una ley que sea más equitativa para las partes, hay que escuchar a todo. Discurso medio evangélico, ¿viste? Bueno, cuando te hablan así, en realidad te están cagando. Totalmente. De hecho, mientras hablaba pensaba que es una situación similar a la que ocurre con los derechos laborales, ¿no? Que por culpa de la economía, del mal funcionamiento de la economía, no se están generando puestos de trabajo y desde la derecha se aprovechan para plantear la discusión de quitar derechos. Acá es lo mismo, ¿no? Quieren pegarle a los inquilinos, las Totalmente. inquilinas, diciendo que es la culpa de la ley de alquileres todos los males y me parece que está muy bien todo lo que marcabas. Quiero preguntarte, Gervasio, por último, para cerrar, yo recién mencionaba brevemente unas palabras del ministro Ferraresi que dijo que él no cree que sea necesaria una ley nacional de alquileres, sino que cada jurisdicción debe regularlos. Vos esta propuesta la calificaste como menemista. Te quiero preguntar, ¿qué podría implicar si se llevara adelante? Yo, yo me refería a... eh, me causa gracia porque me recuerdan mucho que le dije menemista a Ferraresi. Y yo no sé si me lo recuerdan o porque se dijo la verdad. Eh, pero yo me refería a lo del menemismo porque la reforma constitucional del 94 de Menem fue descentralizar la política de salud y la política de educación en las provincias. Y entonces es un poco el mismo, descentralizar la política de vivienda sobre las provincias, cuando en realidad la tradición peronista es completamente contraria. Perón congeló el precio de los alquileres en Argentina, declaró la función social de la vivienda. Bueno,
Argentina, hasta la última dictadura, quien decidía los aumentos de los precios de los alquileres era el Estado Nacional. La dictadura rompió eso, además de que dolarizó todas las viviendas en Argentina. Y la verdad es que para nosotros, de los dichos del ministro, tienen que ver, no tanto porque tenga que ver con la gestión de los 90, sino porque en definitiva lo que está planteando es la claudicación frente al mercado de decidir quién puede vivir dignamente y quién no. Lo que se va a discutir en el Congreso es que el mercado sea quien decida las reglas de juego para acceder a una vivienda en alquiler. Es vuelta al mercado, el poder para decidir sobre nuestras vidas y sobre algo tan, pero tan sensible como dormir. Entonces, creo que ahí vamos a tener que hacer una pelea muy, pero muy fuerte para primero lograr comunicar lo que realmente está sucediendo frente a tanta operación. Hoy, por ejemplo, Clarín dijo que Alberto Fernández iba a suspender por 180 días la ley de alquileres y ya salió Casa Rosada a desmentirlo. Sobre esta ley hemos tocado intereses muy, pero muy grandes. Hemos logrado que después de la dictadura vuelva a tener algún pequeño rol sobre la renta inmobiliaria y Costriero, cuando discutimos Ciudad Deportiva de Boca, cuando vemos que se construyen sin parar edificios en tierra pública, pero también en tierra, y que cada vez es más caro poder alquilar y cada vez más difícil acceder a un alquiler, lo que está de fondo está regulada la renta inmobiliaria. Y mientras nosotros no logremos eso, van a seguir proliferando los negocios inmobiliarios por sobre la vida. Y entonces la derogación de la ley sería una derrota enorme para seguir avanzando en ese camino, porque obturaría toda de volver a avanzar en poco tiempo. Entonces, creo que a nosotros nos falta, digo, al campo popular, nos falta dar una discusión muy seria. La crisis habitacional no se va a resolver mientras no se especifique el valor de la tierra, no se especifique el valor de las viviendas, profundamente regulado ese valor, el valor de la tierra, el valor de las viviendas y el valor de los alquileres. Mientras esto no suceda, solo más crisis habitacional y entonces habrán más edificios de lujo y cada vez vamos a vivir los trabajadores, las trabajadoras de forma cada vez digna, porque quien está diseñando la vida es el mercado inmobiliario. Gervasio, te pido que respondas cortito, si puede ser. En caso de que se avance con la derogación o con la modificación de los artículos clave de esta ley, ¿hay alguna medida que tengan pensado llamar desde las organizaciones, alguna medida de lucha? En principio, ¿cuáles son los tiempos del Congreso? Y cuando tengamos bien claro, por el momento son rumores, ¿sí? Cuando tengamos en claro qué es lo que va a suceder, cuándo va a suceder, ahí sí, por supuesto que vamos a convocar. Hemos convocado a asambleas en las ciudades, en Capital Federal, en los distintos barrios. Lo vamos a seguir haciendo, vamos al sector y vamos a dar la pelea dentro del Congreso porque no todos están de acuerdo con lo que plantea dentro del Frente de Todos. El problema, y yo creo que es un problema ya político que tenemos eh, eh, desde que hacerlo, es que cualquier posición que contradiga debilita al gobierno. Y yo creo que en realidad ya es tiempo de
que voces dentro del gobierno que tomen otra postura, porque lo que creo es que cualquier crisis grave que tengamos en Argentina corremos un riesgo muy importante de que sea canalizada por derecha. Entonces, me parece un desafío político muy importante. Me dijiste que la haga corta y le hice re larga, termino acá la respuesta. Gervasio, estaremos acompañando de cualquier manera todos los reclamos y siguiendo el tema. Fuiste muy claro en esta entrevista y también fuiste muy amable en atendernos. Un abrazo muy grande. A disposición para lo que necesiten. Una y todas ahí. Bueno, muchas gracias. Desde acá vamos a un corte y seguimos con el noticiero. Muchas cosas que nos arrima hacerla hoy en día, tener una justicia social acá adentro. ¿Sí? Por ejemplo, acá la de Sisaco ni agua potable nos da, hoy la tenemos nosotros, la compramos. Muchas cosas, la ropa, por ejemplo, tenemos la ropa de primera, botines, que la compramos nosotros con nuestro trabajo. Entonces hemos conseguido muchísimas cosas con una fábrica antes privada que facturaba 17 millones de dólares por año. A veces nosotros teníamos que hacer paro para que nos den la ropa. Así que cambió muchísimas esas cosas y la manera de trabajar. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se mueve.